Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes y a poco irán ingresando los demás participantes. Sí, comprendo de que algunos están recién llegando a su casa, preparándose, ¿no? Pero bueno, necesitamos continuar, ya que el tema NIF es un poco extenso. Sí, ya necesitamos también pasar al tema de elaboración de estados financieros y el cierre tributario, ¿no? Para llegar ya, como debe de ser, un cierre contable tributario, en este caso correcto. Sí, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar. Bueno, el día de hoy nos toca la clase sobre el marco conceptual. Primero habíamos hecho una clase introductoria en la cual vimos, pues, ¿no?, cuáles eran los objetivos, ¿no?, qué información necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy, sí, vamos a tocar el tema de marco conceptual, en el cual es un punto importante a tocar, lo siguiente, ¿no? Si tú quieres aprender, en este caso, a utilizar las NIF en el tema del reconocimiento, tengamos en cuenta de que el tema NIF es para el tema de reconocimiento de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos, ¿no? No marca en sí el objetivo, los parámetros de reconocimiento también, y también sobre elaboración de estados financieros, es como las reglas del juego, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, esto de aquí es activo, es pasivo, es gasto, es ingreso, ¿no? Y tú respondes sí, no, esto de acá es, en este caso, porque tú entiendo que manejas tu marco conceptual, porque eso lo encuentras en tu marco conceptual, no lo encuentras en otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante dominar el marco conceptual? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros vemos un asiento contable, ¿no? Ah, no, mi asiento contable de venta, 12, 40, 70, ¿no? Pero de la 12, 40, 70, después tú ves una 6342, ves que hay una cuenta por cobrar, un IGB, hay un ingreso, ¿no? Que hay un tema de mercadería, hay un tema de ingreso. Entonces, muchas veces hay bonificación de mercadería, en este caso regalos. Entonces, no es de que yo operativamente voy a pensar, ¿no? Haciendo contable de venta, esto, no. Sino que yo, para reconocer un activo, pasivo, gasto, ingreso, tengo que analizar el hecho, la sustancia del evento, del hecho económico. ¿Qué me quiere decir? La naturaleza de esta operación. No es de que todas las ventas se hace este asiento contable, no, ¿ya? Tiene que haber un análisis previo para que tú puedas representar esto. Y hay muchas transacciones económicas, ¿no? En todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe cuántos son los principios contables? A ver, los que siempre nos enseñaron en la universidad. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántos son los principios contables? Lo que nos han enseñado en la universidad, ¿no? En el instituto, los principios contables. ¿Nadie? Ya dice 14. ¿Seguros? ¿Nadie más? ¿Seguros? Sí. Karen dice 5. He buscado en Google. A ver, ¿cuántos son? Son 15, estimados. ¿Ya? Son 15 los principios contables. Lo que nos decía nuestro profesor, ¿no? Oye, según estos principios se guía todo el tema de tu contabilidad. Todos los asientos contables que tú haces y los estados financieros, todo se ciña a los principios de contabilidad, los PSGA, pues, ¿no? Los PGA en este caso, principios generalmente aceptados, que eran la equidad,
Partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, la empresa en marcha, evaluación al costo, el periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, y el tema de la materialidad también, y la exposición, ¿no? Los 15. Pero ¿qué pasa? Miren, estos principios contables, en este caso, es de aplicación antigua, ¿no? Cuando uno utiliza los principios contables es porque utiliza, o quiere en este caso trabajar, ¿no? Información antigua. Ustedes saben que el tema de la economía, el tema de los negocios, van evolucionando constantemente, ¿no? Año tras año van evolucionando. Surgen nuevos tipos de negociación, nuevos hechos económicos, ¿no? Nuevos tipos de contratación, nuevas cláusulas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que los principios contables, ¿sí? Ya están desfasados, no se pueden aplicar. ¿Qué es lo que se aplica ahora? Lo que se aplica ahora ya no son los principios contables, sino son las NIF, ¿sí? Tú tienes que utilizar tus NIF, ¿ya? Y el marco conceptual es la entrada a esto, ¿no? El marco conceptual. ¿Cuál es el propósito del marco conceptual? A ver, ¿no? Muchos han creído que es la introducción, ahora vamos a ver. El propósito del marco conceptual ayuda al Consejo Normativo, en este caso Internacional de Contabilidad, en desarrollar las NIF basado en conceptos congruentes. O sea, toda NIF que se va creando, porque recuerden que se van creando NIF, aún se siguen creando NIF para desplazar las NIC, ¿no? Van creándose NIF, ¿no? ¿Por qué se crean NIF? Porque los negocios, como vuelvo a repetir, van evolucionando, entonces necesitamos tener actualizado estos temas que inclusive tantos son los hechos económicos, estimados amigos, que las NIF a veces no tocan estos hechos. Entonces hay vacíos, ¿no? Hay vacíos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, en este caso, emplear políticas, ¿no? Políticas contables dentro de la empresa para darle un tratamiento según las políticas contables de esta empresa. Porque no hay base normativa, no hay una NIF, no hay que te diga cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el anticipo de utilidades. No hay una NIF que te diga cómo se trata esto, si se reconoce una cuenta por cobrar, qué es lo que se hace. No, no, no te dice ninguna NIF. Entonces, tú como contador, con tu conocimiento, tienes que emplear una política contable que te diga cómo vas a reconocer esto de aquí. Este adelanto de utilidades, ¿cómo lo vas a reconocer? ¿Como activo, pasivo? ¿Cómo lo vas a hacer? En resultados acumulados, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, cada NIF se va al marco conceptual, porque el marco conceptual es como que te digo, me da las reglas, me da lo que tiene que contener la NIF, lo que tiene que buscar la NIF, lo que tiene que darme la NIF, ¿sí? Ayuda a desarrollar políticas contables congruentes, ¿no? ¿Qué son políticas contables? Una pregunta, ¿no? Porque muchas veces una empresa ni tiene políticas por área, ni generales, ¿no? Entonces, ¿qué será una política contable? ¿No? ¿Qué son? Son principios, claro, ¿no? Principios, ¿sí? Las bases, acuerdos, reglas, ¿no? Y procedimientos específicos adoptados por la entidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? El efectivo y equivalente de efectivo, en este caso, ¿no? ¿Saben qué? El efectivo y equivalente de efectivo, una política va a ser de que, por ejemplo, cuando, en este caso, exista, ¿no? Un dinero en cheque, ¿no? En cheque, yo voy a reconocer esto como un cheque en tránsito, si es que aún no le he cobrado, etcétera, etcétera. En la propiedad, planta y equipo, voy a aplicar el método de evaluación al costo, no de revaluación, ¿no? Esa es una política, ¿no? Por ejemplo, el tema de mis cuentas por cobrar se va a considerar incobrable, ¿no? Lo voy a devengar como incobrable si cumple tal cosa, ¿no?
el tema de mi reconocimiento de ingresos se va a reconocer según esto. Esas son las políticas contables, ¿ya? Las políticas contables. Cómo tú vas a reflejar cada hecho económico en tus estados financieros, cómo lo vas a tratar. Entonces, ¿tu área contable tiene políticas? Pregúntatelo, ¿no? Entonces, estas políticas contables tienen que también seguir el marco conceptual, lo que me dice el marco conceptual, ¿no? ¿Qué más hace el marco conceptual? Ayuda a las partes a entender e interpretar las normas, ya que las NIF, ¿no? Las NIF, en este caso, está hecho, ¿no? Está hecho según las bases que me diga el marco conceptual. Entonces significa que yo leyendo el marco conceptual, después que lea las NIF, o vea las NIF, o estudie las NIF, se va a hacer más fácil entenderlas, analizarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que me está indicando, ¿no? Entonces, si tú quieres leer NIF, 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 primero léete y aprende tu marco conceptual, ¿ya? Lee y aprende tu marco conceptual. Ahora, yo les pregunto, estimados, ¿el marco conceptual será una norma? ¿Qué dicen? ¿Consideran ustedes que el marco conceptual es una norma? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿No? No es una norma, estimados amigos. No es como la NIC 2, la NIC 1, la NIF 15, esas sí son normas. Pero el marco conceptual no es considerado una norma, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque el marco conceptual no te trata un hecho, simplemente te dice cuándo una información es útil, cuál es el objetivo de los estados financieros, etcétera, pero no te dice cómo elaborar, cómo tratar, no te dice. O sea, en aquí es como como cuando leemos un libro y hay un glosario de términos, ¿no? Nos indica también el objetivo, misión, etcétera, etcétera. Esto es el marco conceptual, por lo tanto no es una norma, ¿ya? Tú no puedes utilizar el marco conceptual para tratar un hecho, no, 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 ¿ya? Si no, ya te vas directamente a la norma, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay un diagrama que quiero que lo vean, ¿no? En este caso, ¿no? Hay un diagrama que nos indica cómo debe de tomarse el análisis, ¿sí? De aplicación de una norma a un hecho económico. ¿Qué, Juan José? Yo creía que cuando había una compra era 60-40-42, 63-40-42, ¿no? O yo creía que se aplicaba a esto nada más. No, no, no. ¿Por qué creen ustedes que las empresas tienen un asesor y el asesor te dice, regístralo así? ¿Que creen ustedes que lo dice porque están automatizados, robotizados, o están que buscan en el internet, en el rincón del vago? No, no es eso. O tu profesor, ¿por qué crees que te dice, para este hecho aplica esta dinámica? ¿Por qué? O reconócelo así y así. ¿Por qué? Es porque se aplica, ¿sí? De manera jerárquica, ¿no? Un orden de normas. Por ejemplo, ¿no? Mis ingresos, ¿no? Los ingresos, ¿no? Los ingresos, en este caso. Lo primero que yo tengo que buscar es que si existe alguna NIF, alguna norma específica que me trate dicho
hecho económico. Por ejemplo, existen normas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver el tratamiento de mi propiedad, planta y equipo, ¿no? Me voy a mi NIC 16, ahí me va a decir cómo tratarlo, ¿no? Si quiero saber cómo reconozco la compra de inventario, me voy a ir a la NIC 2, ¿no? Son normas específicas, ¿no? Normas específicas, ¿no? Entonces me voy a ir ahí, ¿no? Ahora, si la norma específica no aplica, o sea, Juan José, no hay una norma específica que me hable cómo tratar esto. O sea, no hay una norma específica, Juan José. No hay, no existe, ¿no? Como les indicaba yo, ¿no? El tema de anticipo de utilidades. No hay una norma específica, una NIF que me diga específicamente cómo se trata esto, ¿no? Después de eso, si no hay norma específica, me voy a las normas generales. O sea, hay normas que indirectamente tratan, en este caso, un hecho, por ejemplo, la materialidad. En muchas empresas, yo he dicho, ¿no? Eso de aquí no es material. Y algunos me han dicho, Juan José, ¿y qué es eso? Es que su importe no es material, ya, pero ¿cuándo un importe es material? ¿Qué porcentaje es? Yo les digo, no hay un importe fijo. O sea, no es que hay un importe fijo para las empresas, ¿no? Porque todas las empresas son distintas, ¿no? La materialidad es una política contable que se tiene que, en este caso, aplicar, ¿no? En este caso, especificar, determinar por empresa. Pero, ¿qué pasa? Hay NIF que te hablan sobre la materialidad indirectamente. ¿Sí? La NIF 9, la NIF 8 te hablan, ¿no? Oye, ¿cómo así indirectamente? Te dicen, si este importe supera el 10%, debe demandarse al gasto, si este importe supera supera el 10%, tiene que activarse, etcétera. Entonces, indirectamente te está diciendo que la materialidad para las NIF es el 10%, indirectamente. ¿No? Entonces yo me podría guiar materialidad, normas generales, tanto, ¿no? Según NIF 9, tal, normas generales, materialidad 10%, un ejemplo. Pero ¿qué pasa si es que no tocan ni ese punto ni en normas generales? Entonces me voy al marco conceptual, pero no es que el marco conceptual me diga cómo te trae el evento, no, sino que el marco conceptual me dice que cuando no haya una norma que trate este hecho económico, entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo crear una política contable que diga cómo voy a tratar dicho hecho económico. Pero esta política contable, ¿qué tiene que seguir? Tiene que seguir el propósito del marco conceptual, estimados amigos. O sea, no tiene que desnaturalizar, ¿no? No tiene que desnaturalizar. Por ejemplo, el adelanto de dividendos, ¿no? Ya, te adelanto dividendos, bacán. No voy a agarrar y lo voy a reconocer como una cuenta por cobrar, ¿no? O como un pasivo, como patrimonio, no sé, algo que no tenga nada que ver con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio. Tengo que crear una política contable que diga algo congruente, que siga el propósito del marco conceptual, ¿sí? Esa es la jerarquía. Primero norma específica, si no hay norma específica, buscar otras normas que apliquen a otras cosas, pero que toquen este tema, te puedes guiar. Pero si no hay nada, le voy al marco conceptual, pero en la parte que me indica que puedo crear una política contable. Por ejemplo, ¿no? Yo sigo mucho a Freddy Anto. Les recomiendo que vean sus videos, que ingresen a sus grupos de WhatsApp, ¿no? En el cual él dicta clases gratis, nocturnas, claro que sí, 11 de la noche. Y toca muchos temas, ¿no? Y, por ejemplo, tocaba este punto, ¿no? Que les indico cómo contabilizar el adelanto de dividendos a los accionistas, ¿no? ¿Cómo contabilizarlo? Si no hay NIF, ni específica ni general, que me toque este tema. Entonces yo creé la política contable, indica, pues, ¿no? En el cual yo reconocí esta salida de dinero, pero contra resultados acumulados.
Y algunos dirán, no, Juan José, pero es un anticipo. Entonces yo le reconocería en una cuenta por cobrar, pues porque yo le estoy anticipando y después de la utilidad final, ahí le aplico. Pero ¿quién a ti eh, cumple el tema de concepto de activo? O sea, ¿qué es el activo? Son derechos, ¿no? ¿No? Que te generan a ti beneficios económicos. ¿Esto de aquí te va a generar algún beneficio económico? No, no, no cumple el significado de activo. Entonces, si no cumple con el significado de activo, lo mando a resultados acumulados, porque nada a mí me va a cerciorar de que lo que yo le reparta tal vez tenga pérdida al final de año. Entonces, lo más prudente, digamos, aplicando principios contables, ¿no? También un poquito, más prudente es mandar los resultados acumulados. Al final todo muere en la 59. Ese resultado del ejercicio va a tu 59 también, ¿no? Entonces, importante. Entonces, esto de aquí, entendámoslo bien, es por cada hecho económico, no es algo de así hacerlo ya, no, sino que hay que ver esto, para que tú reconozcas el activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso, en este caso. Ahora, un punto aquí. Las NIF buscan uno de los objetivos que tienen es que tú puedas elaborar los estados financieros para usuarios terceros, ¿no? Es de manera general, ¿no? Porque como les indicaba en la clase introductoria, ya, si es que tú le vas a entregar información a gerencia, al accionista, en este caso al dueño de la empresa, le vas a entregar informes con identificadores, con indicadores, con conclusiones. No le vas a entregar estados financieros, pues, ¿no? Los estados financieros van por usuarios terceros. ¿Sí? Entonces, según esto, el marco conceptual te habla, ¿no? El objetivo de la información financiera con propósito general, ¿no? Es proporcionar información financiera útil a los inversores, acreedores, etcétera, ¿no? ¿Y qué decisiones pueden tomar estas personas, ¿no? Con esta información financiera? Pueden la compra, venta, mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda, suministro o cancelación de préstamos, ¿no? Los bancos, por ejemplo, ejercicio de derecho a votar también, los accionistas minoritarios, ¿no? Entonces, según esta información, ¿no? O mejor dicho, los futuros inversionistas también, ¿no? Pueden tomar decisiones según estos estados financieros. Por eso que ustedes, si ven en la SMV los estados financieros, empresas que cotizan en bolsa, tú ves los estados financieros completos, ¿no? Entonces, ahí tú, si quieres invertir, tú puedes ver una empresa y decir, oye, esta empresa de acá, yo quiero invertir en esta, ¿no? Inviertes, ¿no? Al final vas a evaluar la rentabilidad, ¿no? Y puede ser que le vaya muy bien a esta empresa y tengas una ganancia, ¿no? Inclusive hay varios tipos de acciones, redituarias, por ejemplo, que tú es como que le das un préstamo a la empresa y no te da intereses, sino que te da porcentaje de las ganancias, o mejor dicho, accionariado, y tú vas a cobrar dividendos por tantos tiempo y después te van a devolver el dinero que prestaste. O sea, interesante. Hay varios tipos de negociación, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, una información financiera útil contribuye a la transparencia, mejorando la comparabilidad. Comparabilidad, estimados. Cuando hagas una presentación de estados financieros, siempre compáralo al menos con el año anterior. Siempre tiene que haber una comparación, ¿no? Para que vean cuál ha sido el cambio, ¿no? A mayor o menor, ¿no? Comparabilidad. Y calidad internacional de la información financiera. Recuerda que estos estados financieros no solamente es para inversionistas de aquí del país, sino de otro país también. Entonces, como hablamos el mismo lenguaje gracias a las NIF, ¿no? Gracias a las NIF hablamos el mismo lenguaje, ellos pueden ya analizar nuestra información financiera y por lo tanto ver si es que en este caso van a invertir o no en nuestra empresa, ¿no? Entonces, muy importante.
¿no? Ya hemos visto qué decisiones de información pueden tomar, ¿no? Las normas basadas en el marco conceptual proporcionan información que es necesaria para mantener control sobre la gerencia como una fuente de información globalmente comparable, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso los estados financieros son indicadores también de gestión, ¿no? Si tú comparas y ves que los costos han aumentado y los ingresos han disminuido, ahí hay una mala gestión, ¿no? Si tú ves que tus gastos administrativos han aumentado de un año a otro, es que hay una mala gestión. ¿Y quién es el responsable de la gestión en la empresa? El gerente, ¿no? Ves que de un año a otro las cosas han mejorado, ¿no? Si tú ves que de un año a otro las cosas han mejorado, entonces, ¿a quién te vas a ir a aplaudirle? ¿A quién lo vas a felicitar? Al gerente, pues, porque los estados financieros, ¿sí? Sirven para, en este caso, sacar indicadores de gestión, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué más? Contribuye a la eficiencia económica, ayudando a los inversores a identificar oportunidades y riesgos, ¿no? Mejorando así la asignación del capital, ¿no? Entonces, miren, acá hay un tema importante. Tú como empresa, esta información no es presentar por presentar, sino que tú tienes que sacar indicadores, sacar conclusiones de lo que tienes, de lo que estás presentando, ¿no? Por ejemplo, el inversionista puede identificarse que aquí hay una oportunidad de negocio, porque puede ser, mira, me han brindado los 3 últimos estados de resultados y veo que aquí hay un incremento siempre del ingreso de un 3% a 5% aprox. Hay un rango. Entonces significaría que para este año tal vez va a seguir creciendo esto, oportunidad, ¿no? Oye, veo de que en este caso acá, las ventas están disminuyendo, ¿no? O en este caso estamos en un país que ha entrado en guerra, o Venezuela, por ejemplo, como está ahorita, etcétera, ¿no? Entonces hay una incertidumbre económica. Desde que es política, va a impactar en la economía sí o sí. Entonces ahí tú puedes hablar un tema de riesgo. O sea, por eso es que la información se analiza, ¿no? Entonces, inclusive los accionistas, ¿no? Pueden tomar decisiones de que ver de que tal vez este giro del negocio no va a funcionar en esta empresa e ir poco a poco abriendo otras fuentes de generación de ingresos, ¿no? Miren, en el Perú esta información está presentada ante la SMV, la Superintendencia de Mercado y de Valores, pues en este caso. En esta parte de aquí, que les voy a mostrar el enlace, ya, si tú quieres aprender, ¿no? Por ejemplo, ¿no, Juan José? En la clase introductoria me explicaste de que yo tengo que separar la parte financiera de la tributaria, ya. La financiera me has dicho que se manejan NIF, ya, ok, etcétera. Pero, Juan José, un modelito, algo, cómo se hacen las cosas, esta página de aquí ayuda mucho, mire. Yo escribo, ¿no? Aquí, la SMV. Muy bien, ingreso, ¿no? Voy a ingresar a la página. Vamos a esperar que cargue. Miren. En esta parte que dice aquí, inicial, que dice emisores, aquí yo le puedo dar clic en información financiera, miren. Y aquí, cuando yo le doy clic en información financiera, me aparece para yo poder sacar los estados financieros, ¿no? Anuales, por ejemplo, en este caso, de miren todos estos tipos de empresas, miren. Miren, miren toda la cantidad de empresas que hay. Empresas agro, pesqueras, de servicios, comerciales, de caña, industriales, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, según el tipo de empresa que llevas, ¿no? Y sabes que tienes que aplicar NIF, ¿no? Que lo vimos en la clase introductoria también, ¿no? Ya estoy obligado a aplicar NIF, ya ok. Me voy aquí
y veo una empresa que más o menos sea del giro del negocio que la que estoy ahorita y puedo aprender más o menos con qué políticas contables aplican, cómo elaboran sus estados financieros, ¿no? Por ejemplo, Agroindustria San Jacinto, a ver. A ver, Agroindustria San Jacinto, individual, anual, ¿no? Vamos a buscar, a ver. Vamos a buscar, esperar que cargue. Estados financieros y dictamen. Estados financieros, como ven aquí, las notas, ¿no? Estados financieros. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí. Vamos a descargarlo. Espérenme, creo que aquí me... Espérenme, quiero ver esto. Aquí, estados financieros, a ver, vamos a ver. Creo que está fallando aquí. Segundo. Quiero ver... A ver, un momentito. Por ejemplo, aquí puedo ver los estados financieros, ¿no? Pero... Espérenme. Aquí está el dictamen de una auditoría que han tenido. Aquí vemos los estados financieros de años anteriores, años actuales, las notas o los estados financieros. Vemos cómo están las notas, los principios y prácticas contables que están aplicándose, transacciones que... Miren, todo esto de acá es lo que deberíamos de tener. Estas son las notas, ¿no? Entonces, interesante. Los estados financieros, cómo están elaborados, ¿no? Aquí podemos ver. No es como está en tu software, ¿no? Sino tiene esta forma. Y si se dan cuenta, siempre mínimo un año con otro, según el año que estás sacando. Y así, aquí tú podrías, esto es lo que en las maestrías también, ¿no? Te dicen que revises, que veas, ¿no? Las maestrías también te lo dicen, oye, revisa esto, anda a tal página de una empresa y hazme el análisis, qué te dijo, ¿no? Entonces, esta de aquí es muy interesante para que veas cómo trabajan los auditores, cómo trabajan los contadores de las empresas grandes, porque estos estados financieros, antes de ser, en este caso, les digo, em, publicados, ¿no? Antes de esto, ya tú, en este caso, tienen que ser auditados, ¿no? Los auditores financieros, ¿no? Tienen que ser auditados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Tienen que ser auditados. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Juan José, yo nunca he pasado una auditoría financiera. Sería muy bueno, ¿no? O sea, de que tú pases, tu empresa pase por una auditoría financiera, te vas a dar cuenta de cómo debería aplicarse las NIF, ¿no? En este caso, cómo debería hacerse. Sería muy, muy interesante. ¿Ya? No le tengas miedo a eso porque por ahí no hay multa ni nada de eso. Sino que a veces también se hacen peritajes en las empresas, etcétera, para ver si ha habido un tema de delito, ¿no? Y cosas así. ¿Ya? Entonces son muy interesantes esos aspectos. Ahora miren, hemos hablado de que el marco conceptual te habla de la importancia de tener una información financiera útil, ¿no? Pero, ¿por qué es importante esto? Para la toma de decisiones, ¿no? Okay. Ustedes saben de que las decisiones en una empresa son muy importantes. Si cierro, no cierro, si la absorbe otra empresa, si despido, si invierto, no invierto, etcétera. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que una información financiera es útil siempre y cuando sea relevante y además tenga una representación fiel. Tiene que cumplir esas dos características cualitativas, relevante y fiable. La relevancia y la fiabilidad, ¿no? Relevante, o sea, importante, ¿no? Y fiable, o sea, real,
que no se ha inventado, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Listo. Ahora, un momento. Ahora, siguiendo. La información relevante, vamos a hablar de relevancia primero, es capaz de influir en las decisiones tomadas por usuarios. O sea, información importante. Muchas veces colegas han dicho, Juan José, esto de acá, y se hace en un mundo, ¿por cuánto? 5 soles, 16 soles. Y a mí a veces les digo, ja, 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 ja. Pero no es para burlarme, sino que ya pues, ¿qué te impacta? No te hagas un mundo, no llores, no te preocupes, no la hagas larga, hazlo de una vez. Tomemos decisiones rápidas nada más, no hay que hacerle un mundo, ni estar mandando correos, ni nada de eso. Porque no es importante, no va a impactar, ¿no? Entonces, ¿cuándo esta información va a ser verdaderamente relevante? Si es que esta información financiera tiene un valor predictivo, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes decir de que, oye, esto de acá me está indicando que la empresa en un mes se va a la quiebra, ¿no? Esto me está indicando que de aquí vamos a superar límites de ingresos que tributariamente va a hacer que paguemos mayor impuesto, ¿no? Entonces, predictivo. ¿Cuándo va a ser relevante? Cuando tengo un valor predictivo. Y confirmatorio, en este caso, es de que si tú, en este caso, esta información, tú puedes realizar una información o existe pruebas o evaluaciones anteriores de lo mismo que te lleva a tener una conclusión ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? El año pasado yo invertí en este caso, en esta empresa, en este lugar, en esta ciudad, etcétera, ¿no? Y me fue mal. ¿Por qué? Porque estaba en esta época de crisis o de inestabilidad política. Y ahorita vuelve la inestabilidad política. Y ahorita mi indicador muestra lo mismo. Entonces, hay un tema ya, como se dice, de un historial anterior, ¿no? Entonces, ahí va a ser relevante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablamos de predictivo, por ejemplo, ¿no? 2022, 2023, vemos, ¿no? Que en 2022 la utilidad bruta, o sea, la utilidad bruta es mis ventas menos mi costo de ventas, ¿no? Es el 30% de mis ingresos. El 2023, esta utilidad bruta aumentó al 35% de mis ingresos. Entonces, 2024 significaría que la utilidad bruta va a ser el 40% de mis ingresos, ¿no? Tú tienes que buscar eso, tema predictivo. Y en el relevante viene una palabra que yo siempre toco, ¿no? La materialidad o importancia relativa. Lo que les mencionaba, ¿no? Lo que siempre les menciono a las personas que están trabajando conmigo. ¿Qué es material? ¿No? ¿Qué es material? ¿Qué importe es material? ¿No? Entonces, importante ahí, ¿no? Muy importante. ¿Qué es material? ¿Cuándo va a ser material? Entonces, la información es material si su omisión o expresión inadecuada también, ¿ah? Podría razonablemente influir en las decisiones de las, los principales usuarios, pues, ¿no? Entonces, si yo esto de aquí no lo tomo en cuenta, va a influir. Pero si no lo tomo en cuenta o lo hago como yo quiero, no influye en nada, ¿no? Y hablamos de que hechos económicos se representan en valores monetarios, ¿no? Entonces, cuando un hecho económico es material, ¿no? Yo en empresas, en este caso que asesoro, llevo contabilidad, defino mi política contable de materialidad según los ingresos, ¿no? O sea, algunos según el valor de los activos, si es que tiene que ver con activos, ¿no? Si es que es un gasto respecto al valor de los ingresos, si es que es un activo respecto al valor total de los activos, ¿no? Entonces, definen un porcentaje.
Las NIF, como vuelvo a indicar, no me menciona, oye, ¿sabes qué? Esto de aquí es el porcentaje. No, específicamente no te lo dice. Pero hay normas como la NIF 8, la NIF 9, que me hablan, ¿sí? Que me hablan de materialidad. Indirectamente, como les indicaba, ¿no? Si es que esto se activa, no se activa, se manda al gasto, no se manda al gasto, y me habla de un porcentaje, el 10%. O sea, las NIF indirectamente me están diciendo que lo más razonable sobre materialidad es el 10%. Si es que es mayor o igual al 10% es material. Si es que es menor, no es material. Si tú quieres lo tomas o lo dejas. Esto de aquí yo lo aplicaría en empresas grandes, el 10%. Pero en empresas pequeñas, micro, pequeña empresa, yo sí evaluaría qué importes materiales. Y según como siempre les digo, ¿no? ¿Cuándo va a impactar un importe? O sea, estoy evaluando cuándo un importe se ha impactado en la empresa en la decisión de comprar, no comprar, pagar, no pagar, etcétera, etcétera. ¿No? Evaluar, porque cada empresa es distinta. Pero en una empresa grande, sí les mencionaría que el 10% sería un porcentaje de materialidad a aplicar en los hechos económicos, ¿no? Eso es la relevancia. Ahora, la representación fiel es representar de forma fiel, fiable, la esencia de los fenómenos que pretende representar. Esencia, o sea, que diga las cosas como son, que interpretes como debe de ser. No diga Z cuando es A. Y una información que tiene representación fiel es que es completa, neutral, o sea, no va para ningún lado, sino que dice las cosas como son, y libre de error, o sea, está como es. Y recuerden, la sustancia sobre la forma. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un factoring. Hay varios tipos de factoring, ¿no? Un factoring, tú dices, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo una factura por cobrar de 10.000 soles, ¿no? Tengo una factura por cobrar por 10.000 soles, ¿no? Factura por cobrar, ¿no? Por 10.000 soles. Pero el banco me ha dicho que me la compra y me va a dar 9.500 soles, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Ah, ya, entonces voy a aplicar factoring, o sea, se la voy a vender al banco, ¿no? Muy bien. Pero el banco te dice, oye, pero si tu cliente no me paga la factura de los 10.000 a mí, porque te estoy comprando a ti, si no me paga, ¿sabes qué? Los 9.500 que te estoy dando, me los devuelves. Me los tienes que devolver. Es un tipo de factoring, por ejemplo, porque hay varios tipos de factoring. El banco se cubre. Si no me paga tu cliente, entonces tú me tienes que devolver los 9.500 que te estoy dando. Ah, interesante, ¿no? Entonces, muchos como dicen, ah, factoring, ah, ya pues, 10-4, ¿no? Ingresan 9.500, ¿no? Ingresan 9.500, ¿no? Bacán, ¿no? Y aquí mi 12, pues, ¿no? Mi 12 por 10.000, ¿no? Y el restante, ¿sabes qué? Es un gasto financiero, pues, ¿no? Los 500. Es un costo financiero con el banco, ¿no? Así reconocen su factoring, ¿no? Hace asociación de factoring. Pero en este caso, ¿la sustancia qué es? Si tú, ¿no? Si tú, en este caso, a mí, no me vas, ya digamos, digámoslo, ¿no? Si tú a mí, bueno, si tu cliente no me paga, tú tienes una deuda conmigo, ¿no? Tienes una deuda conmigo. Entonces, prácticamente no es esto, ¿no?
sino que yo voy a tener más bien una 10.4 por 9.500 contra una obligación financiera. Esto voy a tener yo, ¿no? Ya cuando el banco me confirme que sí, mi cliente le pagó, ¿no? Entonces yo voy a estar feliz de la vida. Esta 45 va a pasar a morir acá. Va a pasar acá, va a morir, ahí mato mi 12 y reconozco mi gasto financiero. Porque esto es un tipo de factoring. Si fuera un tipo de factoring que te dice, no, yo te compro la factura y ya queda ahí. Ah, entonces ahí sí, pues no, esto de acá, primera opción. Pero si no, estimados amigos, se va, reconozco una obligación financiera y ya cuando me confirmen esta 45, muere acá, le aplico con la 12 y va a mi 67. Eso es sustancia sobre la forma, no es decir solamente es factoring. Me voy al Google y el asiento contable del factoring es así, Juan José, así. Así es, 10.4, 12 de 67. No, no, estimados. Tienes que averiguar la sustancia, el hecho económico, representar las cosas como son. Eso es representación fiel. Hasta ahí, Jan, Karen, Zoe, ¿claro? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Me siguen? Ok, genial. Continuemos. Ahora, Juan José, solamente se tienen que cumplir esas características, claro, como mínimo y como base, tiene que cumplir un tema de relevancia y fiabilidad. Pero la información financiera va mejorando aún más, ¿sí? Si es que, por ejemplo, tiene comparabilidad, por ejemplo. O sea, hay otras características que hacen que la información financiera sea mucho más útil, ¿no? Por ejemplo, la comparabilidad, ¿no? La comparabilidad. O sea, permite identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas, ¿no? De periodos con otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes ver, ¿no? Tú puedes sacar conclusiones de la comparabilidad. Pero claro que para ser comparable, recuerden, tus políticas contables de un año con el otro tienen que ser las mismas, pues. No vas a ir a aplicar NIF y compararlo con un estado financiero del año anterior donde el contador era un patita que no sabía a la J, bueno, no sabía nada, no aplicaba nada de NIF. No vas a poder comparar, ¿no? Porque prácticamente va a ser un estado tributario, un estado tributarizado, un estado financiero tributarizado, inclusive mal. Por eso es que menciona que tú tienes que adaptar a tus políticas contables el año anterior siempre, si es que hay un cambio, ¿no? Y no es que volver a contabilizar, no, sino que es representar, estimados. Tengan presente que los asientos contables ayudan para controlar la información, pero al final son números y son partidas, que tú puedes saber que esto es así o no es así, acá debe ajustarse por esto directamente. No tienes que por qué irme a que me voy al sistema a borrar el asiento y lo vuelvo a hacer. No, no, no. Ya, entonces tiene que ser comparable la información. ¿Qué más? La verificabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta información, ¿sí? Observadores que sean independientes y diferentes, que no tengan nada que ver, pues, ¿no? Podrían alcanzar un acuerdo sobre una descripción en particular, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh,
que lo que tú le estés mencionando como conclusión a esta información financiera, tú se lo puedas comprobar, ¿no? O que estas personas puedan verificarlo, ¿no? Oportunidad. Tener la información disponible para las decisiones a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí, cuanto más antigua la información, menos útil resulta. Hay colegas que ahorita, por ejemplo, ni cierran el 2024, esperan al último día, más por tema de SUNAT, y presentan los estados financieros de manera tardía. Mientras más tarde tú presentes, menos le va a servir a estos usuarios. Porque mes, las cosas van cambiando, estimados. ¿Sí? Ya, entonces, claro que pueden ser oportunas, en este caso si pasa tiempo, ¿no? Pero para temas de comparabilidad, pero en este caso, del periodo, tiene que ser lo más cercano posible. ¿Ya? Comprensibilidad. La información, ¿no? En este caso, tiene que ser clara y concisa, pues, ¿no? O sea, no dar de más tampoco, sino clara y concisa. Esto es lo que nos habla el marco conceptual en su capítulo 1 y 2, estimados amigos. Si se dan cuenta, nos habla más sobre la importancia de la información financiera, cuál es el propósito del marco conceptual, ¿no? Entonces, tú evalúa tu información. ¿Está cumpliendo con lo que me dice el marco conceptual? ¿Será una información financiera útil? Pregúntatelo, ¿no? ¿Será una información financiera útil? ¿Estoy aplicando esto? Sigamos. Juan José, ¿por qué el marco conceptual me habla de estados financieros? Es que, a ver, es como que yo quiero hacer, en este caso, un plato de comida y tengo que leer los ingredientes, ¿no? ¿No? Y en esto de aquí recetario me habla de quién es el chef, ¿no? Quién es, en este caso, su, su currículum, ¿no? Entonces es igual aquí. Si mi objetivo de la información financiera es elaborar los estados financieros, pues el marco conceptual, que es la introducción, digamos, o es el glosario, o me da las bases, tiene que hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí, no? Por ejemplo, ¿qué objetivo hay aquí respecto a los estados financieros, no? Todos los hechos económicos me van a generar activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Esto es lo que me va a generar. Los activos, todo lo que me pertenece a mí como empresa, lo que posees, que yo puedo usar, tengo el control, ¿no? Y me va a generar beneficios económicos futuros. Los pasivos, mis deudas, obligaciones. Patrimonio es el capital, la inversión, ¿no? Mis utilidades, mi rendimiento, ¿no? Digámoslo. Pero al final es la eficiencia que tiene mi activo sobre mi pasivo. Los ingresos de las ventas, ¿no? Mis beneficios que han aumentado. Los gastos, disminución de los activos, decremento, aumento de los pasivos, ¿no? Estos 5 elementos de los estados financieros, porque estos son los 5 elementos de los estados financieros, nos sirven para evaluar la perspectiva de entradas de efectivo futuro y también para ver cómo está la administración de los recursos económicos. Analizando estos elementos, yo puedo verificar esto y sacar conclusiones respecto a estas dos preocupaciones de toda empresa, ¿no? Porque ustedes van a ver en empresas grandes que siempre se están proyectando a cómo generar ingreso. ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo genero mayor ingreso, mayor liquidez? ¿No? ¿De qué me sirve vender si es que no tengo el dinero? Y mis recursos económicos, ¿cómo los administro también, no? Si los estoy utilizando, hay capacidad ociosa, ¿no? Estos elementos
¿Dónde se presentan? En el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento y financiero, ¿no? En este caso que es el estado de resultados, ¿no? Que se llama estado de rendimiento financiero. Y otros estados también, ¿no? Como el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Y también las notas, los estados financieros. Toda información es elaborada según un periodo sobre el que se informa, ¿ya? Este periodo normalmente es de 12 meses, pero pueden ser periodos trimestrales, semestrales, ¿no? Además, como ya les indiqué, si tú vas a presentar tus estados financieros, ¿sí? Debes de proporcionar información comparativa de por lo menos un periodo, estimados. Si tú presentas estados financieros, por lo menos de un periodo. Comparativo me refiero. Por lo menos. ¿Sí? Por lo menos. La hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Es un punto que aquí se trata mucho en el marco conceptual, ¿no? Es un punto que se trata mucho aquí, ¿no? Hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué se basa en esto? ¿Va a continuar o va a finalizar? ¿Cómo así, Juan José? Es que, ¿qué pasa? La hipótesis de negocio en marcha, estimados, te dice, si tú crees que la empresa va a funcionar por muchos años, ¿no? Hacia adelante va a ir funcionando, funcionando, funcionando. Entonces se aplica tu base según NIF, ¿no? Tu base de elaboración de información financiera que lo hazlo según NIF, ¿no? Pero si tú crees que esto de aquí va a tener un corto, un periodo limitado, como hay muchas empresas que se constituyen por solamente un proyecto, ¿no? O por unos meses, o por un año, no apliques NIF. Aplica ya si quieres tus principios contables, ¿no? O la norma, como han visto, la norma peruana de información financiera, ¿no? O aplica tu PSGE, aplica otras bases, pero ya NIF no apliques. No apliques NIF. Esa es la hipótesis de negocio en marcha, lo que nos dice en conclusión. Los elementos de los estados financieros. Esto es lo que nos dice el propio marco conceptual, que aquí lo pueden encontrar, ¿no? Me voy acá a Google y coloco, ¿no? Marco conceptual para la información financiera. Aquí está en la plataforma del Estado, inclusive. Aquí está. Marco conceptual. Para que lo puedas leer. ¿Qué pasa? El activo, recurso económico presente, ¿ya? Controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. O sea, esto de aquí del activo es un recurso económico que yo lo tengo actualmente, que yo lo controlo actualmente, o sea, yo decido qué hacer con él, ¿no? Pero esto de aquí surgió, este control, este presente que yo lo tenga aquí controlado, de un hecho pasado, porque lo compré tal vez, o porque me lo regalaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte que este recurso económico tiene un potencial de producir beneficios económicos para la empresa. Se va a producir beneficios económicos futuros. Mi mercadería, el dinero, las cuentas por cobrar, ¿no? Me va a generar beneficios económicos. Activo. El pasivo y patrimonio, que va más aquí relacionado con derechos a los acreedores, ¿no? Por eso es que el pasivo y patrimonio va a la derecha, o la suma de los dos es igual al importe del activo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasivo es obligación con en este caso, con los acreedores, ¿no? Es una obligación que resulta de un suceso pasado, ¿no? Porque compré, ¿no? Etcétera. Quedé mal en algo, tal vez. Y el patrimonio es, en este caso, acreedor, pero de la empresa, que son los accionistas, pues, ¿no? O sea, todo el dinero al final no es de la empresa, sino de quién son, de los accionistas.
¿no? De todos mis activos, deducidos los pasivos o las obligaciones, mejor dicho, me queda el patrimonio. Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, ¿no? Distintos de los relacionados con aportaciones en el capital, pues, ¿no? Los gastos es al revés, disminución. ¿Qué más? Otros cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, aportaciones de capital, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Hablemos de activo. Según lo que les he comentado de activo, pues, ¿no? Según lo que les he comentado de activo, ¿no? Por ejemplo, a ver, me van a decir ustedes si es que califica como activo o no, ¿ya? Miren, ¿ah? La empresa Embarcaciones del Perú S.A., dedicada al rubro de pesca, que además tiene la autorización por parte del Estado, o sea, tiene una licencia, ¿no? Para pescar, ¿no? En este caso, para pescar en esa parte. Los gerentes nos realizan la siguiente pregunta. ¿Los peces que se encuentran en nuestro espacio autorizado de pesca pueden ser reconocidos como activos? ¿Qué dicen? A ver. O sea, yo tengo un espacio en el cual tengo licencia para pescar. Los peces que están dentro de este espacio, que aún no pesco, ¿no? Pero están dentro de este espacio, ¿yo ya los podría considerar como activos? ¿Qué dicen? ¿Nadie se atreve? Nadie. ¿Saben qué? Yo cuando empecé a estudiar NIF, ¿no? Con unos amigos, colegas, ya que era un tema de análisis profundo, de entendimiento, entendías todo, ¿no? Y entendías qué es un activo, pasivo, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema interesante que, como le vuelvo a repetir, sería muy importante que ustedes también lo analicen, ¿no? Sí, a ver, ¿calificará como activo? Nadie. A ver, miren, aquí un análisis, ¿no? Esa licencia, la licencia sí calificaría como activo, porque tengo el derecho, sí calificaría como activo, ¿no? Derecho. Pero los peces, como activo no, porque los peces están en ese lugar, pero yo no los puedo en este caso contabilizar, saber qué importe hay ahí. No los tengo aún, no los tengo. Entonces no podría yo hacer esto. No sabría, no podría yo contabilizar realmente cuánto es.
Si yo quiero los pesco, si no, no quiero no los pesco. Si pasa el tiempo de la licencia, ya no puedo pescar eso de ahí. Entonces, no califica como activo. ¿Ya? No califica como activo. Ahora, la empresa Eventos Generales realiza la construcción de un local por un plazo de 20 años. ¿Ya? Después de un tiempo se tendrá que entregar el terreno a su dueño según la cláusula estipulada. O sea, ¿qué pasa? A la empresa de Eventos Generales le alquilan un terreno, pero esta construye en este terreno, pues no un almacén, ¿no? Un local que va a servir para almacén. Esta construcción calificará como activo de la empresa. ¿Qué me dicen? ¿Sí? Me alquilan el terreno y yo construyo ahí un local, un almacén. Este local, este almacén, ¿calificará como activo para mí? Recuerden, ¿ah? ¿Activo qué es? Un recurso económico que yo controlo, que me va a producir beneficios económicos a futuro, pero que yo controlo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Esta construcción calificará como activo? Claro, Jan. Claro, eso sí, porque tengo el control, ¿no? Si bien es cierto, el terreno no me pertenece, pero tengo un tiempo de usarlo, ¿no? Que dice aquí 20 años. Yo puedo hacer lo que quiera con ese terreno y si he construido ahí, peor todavía, ¿no? Así es, sí califica en este caso como activo. Muy bien. Otra más. La empresa Vidrios del Perú tiene programada una compra de mercaderías el mes siguiente. Los gerentes aseguran que sí realizarán la compra. O sea, tiene programada la compra de mercadería. ¿Esta mercadería será calificada como activo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Aseguran que sí, van a comprar la mercadería. ¿Eso es activo? Claro que no, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Porque me están asegurando que van a comprar, pero aún no tengo eso de ahí, no tengo el control sobre el bien, pues. No califica con el concepto. Otra más. A ver. La empresa comercializadora de barrotes SAC, dedicada a la compra y venta de barrotes, desembolsa 50.000 soles para adquirir mercadería. ¿Es activo, sí o no? Claro que sí, porque ya compré, ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo en mi poder. Ahora, la empresa negocios le regalan una computadora por ser un cliente puntual en pagar. O sea, a mí como empresa me regalan una computadora. ¿Es activo o no es activo esta computadora que me han regalado?
¿Qué dicen? ¿Califica como activo esta computadora que me han regalado, sí o no? Sí, dice Jan, claro que sí. A mí no me dice que cómo lo adquirí, ¿no? Me hablan de un suceso pasado que haya surgido, pero claro que sí es un activo. Muy bien, activo. Ahora pasivo, no, ya saben, estos criterios, miren, ve, para que exista un pasivo deben satisfacerse los tres criterios siguientes. La entidad tiene una obligación. Después, la obligación es transferir un recurso económico, o sea, para yo cumplir con esta obligación tengo que transferir un recurso económico. La obligación es una obligación presente que existe como un suceso pasado. Algo tuvo que pasar para yo estar obligado a esto. A ver, pregunta. La empresa comercializadora SAC firma un contrato de arrendamiento operativo para utilizar por un plazo de 5 años un terreno en donde construirá un almacén para la custodia de mercadería. O sea, ya, a mí me van a alquilar, como empresa me van a alquilar un terreno. Ya, yo voy a construir un almacén, ok. Dentro de las cláusulas del contrato dice que la empresa está obligada a desmantelar y retirar toda la construcción finalizado el contrato. O sea, me está diciendo el señor, yo te alquilo el terreno, tú me dices que vas a construir en el terreno, ¿no? Sí, ya, pero ¿sabes qué? Bacán. Pero después del plazo del contrato, tú vas a tener que destruir todo lo que has construido y dejarme el terreno tal y como te lo entregué. Pregunta, ¿esta cláusula que me indica aquí, para mí como empresa, califica como pasivo? ¿Qué dicen? ¿Calificará como pasivo? Nadie. Claro que sí, porque tengo una obligación de destruir todo. Y ustedes dirán, Juan José, pero ¿cuánto sé yo cuánto es eso, ese pasivo? Tengo una obligación. Entonces es un pasivo. Yo tengo que estimar este importe. Claro que sí, claro que sí. Lo estimo. ¿Cuánto me irá a costar destruir esto? Ya, entonces sí es un pasivo. Patrimonio es la parte residual de los activos de una entidad después de deducidos sus pasivos. O sea, tengo activos menos pasivos, mi patrimonio. Los derechos sobre el patrimonio son derechos sobre la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición de pasivo, pues, ¿no? Estos derechos se pueden establecerse mediante contrato, legislación o instrumentos similares. ¿Cómo está presentado? En acciones de varios tipos, algunas obligaciones para la entidad de emitir otros derechos sobre el patrimonio. Es mi patrimonio, que es la parte para mí más importante. Si tú quieres saber el valor de una empresa, primero actualiza el valor de tus activos, pasivos, y ahí vas a ver en el patrimonio cuánto vale tu empresa. Definiciones de ingresos y gastos. Los ingresos son ¿qué? Incrementos en los activos
o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incremento en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de capital, pues, ¿no? Y los gastos son al revés. Aquí tengo unas tablas, ya para que ustedes puedan visualizar. Espérenme un momento. Sobre ejemplos de ingresos y gastos, ¿ya? Recuerden que el gasto, dentro del gasto está el costo, pues, ¿no? Tipo de ingreso, por ejemplo, actividades ordinarias según el giro principal del negocio, pues, ¿no? Actividades ordinarias según el giro principal del negocio. Por ejemplo, el ingreso por venta de mercadería, ingreso por prestación de servicios, ¿no? Si eres una empresa de servicios. Pago de obligaciones a través de la entrega de mercadería, mira. Por ejemplo, ¿no? El ingreso por venta de mercadería lo encuentro en la NIF 15, ¿no? El cual yo puedo ver, ¿no? Y su concepto de ingreso, marco conceptual. Al ingreso por prestación de servicios también, ¿no? Ok. ¿Por qué dice entrada de activos? Porque ingresa dinero, pues, ya en este caso ingresa dinero o una cuenta por cobrar. El pago de obligación a través de entrega de mercadería, o sea, yo tengo una deuda con un proveedor y le entrego mercadería. ¿Qué pasa? Disminuye el pasivo. Y según esto es un ingreso, según la NIC 32 es un ingreso, ¿ya? Cuando yo pago con mercadería. Pago de obligaciones a través de la entrega de prestación de servicios también. Si yo pago con servicios una deuda, disminuyo mi pasivo, pero tengo que reconocer un ingreso también. ¿Quién me dice eso? La NIC 32. ¿Por qué? Porque están disminuyendo mis pasivos y entregándole un recurso económico mío, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. Otros tipos de ingresos, ¿no? En este caso, ingreso por intereses financieros, ¿no? Mi mismo me lo dice, por medición de activos financieros, ¿no? Recuerden que cuando yo invierto en un activo financiero, en un instrumento financiero, esto de aquí puede subir o bajar, ¿no? Ingresos, ganancias por venta de propiedad, propiedad, planta y equipo, etcétera, por diferencia de cambio, participación en inversiones en subsidiarias, en asociadas, por donaciones, por estimaciones, miren, ingresos. Y aquí está el contrario, ¿no? El costo-gasto. Costo de mercadería vendida, el costo de servicio prestado, ¿no? Gasto por intereses financieros, por pérdida, medición, por donaciones que tú entregas, cambio de estimaciones de tiempo de haber gasto, por siniestros, deterioro de activos, son gastos, ¿no? Y aquí están las normas que te indica que es gasto, costo. Entonces, eso es sobre los elementos de los estados financieros que me habla el marco conceptual. Como ustedes acaban de ver, el marco conceptual me habla sobre los elementos de los estados financieros. Esta es la parte del marco conceptual más importante que quería que les quede claro, ¿ya? Porque ya con esto podemos, es lo que vamos a aplicar para la elaboración de estados financieros en sí, que tengas claro qué es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Que tengas claro qué debe de contar, con qué tipo de información debe de contar tu información, mejor dicho, tus estados financieros, tu información financiera, qué características debe de tener para ser importante, estar correcta, ¿no? Y en este caso, ya en la próxima clase, vamos a tocar, en este caso, quiero tocar la NIF, en este caso que habla sobre la implementación por primera vez de NIF en una empresa. Voy a hablar sobre esa, ya antes de aplicar la NIF 1, etcétera, etcétera, ya que muchos dirán, no, Juan José, yo no apliqué NIF, nunca. ¿Cómo se aplicaría por primera vez? La próxima clase vamos a tocar ese temita, ¿ya? Entonces, atentos que estamos avisando la próxima clase, ¿ya? Felicitaciones por ingresar. En este caso, ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, ya vean las grabaciones igual, ¿no? Y sigan invitando más participantes al tema del grupo de estudios, ¿sí? Cuídense, un abrazo, les comparto el material enseguida. Cuídense.